Bien amigos, continuamos con Ánfora 2021. Dentro del proceso electoral hemos visto, y también con mucho dolor podríamos decir, cómo en muchos de los casos se ha acrecentado un fenómeno social que no quisiéramos que siga ocurriendo en el Perú, como es el racismo. El racismo que viene además con una tremenda discriminación, que viene el choleo o el negreo de diferentes manifestaciones. Y estamos en pleno siglo XXI, en el Perú, en pleno bicentenario, pero esas prácticas aún se mantienen vigentes. Y hay que decir que el bicentenario se llega justamente después de una gesta emancipadora, que más que gesta en sí, también hay que decirlo, fue una lucha cruenta, una guerra civil violenta, pero que sirvió para conquistar una serie de derechos. Pero este fenómeno social como es el racismo todavía se mantiene hasta este mismo momento, y hay que señalar que efectivamente eso significa tener también una serie de prejuicios que, por ejemplo, se están evidenciando en los últimos meses en esta misma campaña electoral. Entonces hablamos, por ejemplo, de un cholito, un profesor como es Pedro Castillo, que encabeza Perú Libre y que, ojo, probablemente también pueda ser presidente de la República. Y también estamos hablando de una ciudadana con rasgos evidentemente de origen japonés, como su propio padre, Alberto Fujimori. Estamos hablando de Keiko. Y en este interín también aparecen personajes que tienen determinada influencia y que siempre se les critica por su forma de hablar, por su dejo, o a veces por esos defectos que tienen aquellos que, por ejemplo, su primera lengua ha sido el quechua. Con el tiempo de todas maneras tienen una serie de problemas para pronunciar algunas palabras en español. Para entender este fenómeno, también hemos considerado importante invitar a Zoila Hernández. Zoila Hernández es directora ejecutiva de la ONG Mujer y Sociedad y, por supuesto, directora de un programa de BIS Televisión, Bicentenarias. Zoila, bienvenida a Ánfora 2021. Encantado, como siempre, de tenerte aquí en el programa. Hola Miguel, un gusto y mucha alegría por el programa que estás difundiendo. Acabo de escuchar algunas palabras al ponente anterior y es bien interesante su propuesta, ¿no? Y lo que Carlos tú Eduardo dices, Aramburu. mira, sí, y lo que tú dices en estos momentos sobre lo que viene pasando, tenemos a dos personajes, dos actores políticos cuyos rasgos indudablemente son, bueno, primero que son migrantes, ¿no? Son migrantes, bueno, una de ellas es migrante, el otro es migrante en relación a la ciudad, es campesino y hace muchos años se tenían prejuicios también a los japoneses, a lo que llamamos entre comillas chinitos, ¿no? Prejuicios en pro y en contra. Pero ¿qué resulta? Que en el país ya varios especialistas lo han señalado, como Jorge Bruce, entre otros que hay en estos momentos muchos más estudiosos sobre el tema cultural. Castillo, por ejemplo, es un cholito, realmente es un cholito, podría ser inclusive un indio, ¿no? Con su sombrero. Claro, si estuviera viva la artista, la cantante Chabuca Granda, y lo ve a Castillo con su poncho, no de lino, pero de vicuña o de alpaca, etcétera, y su caballo al paso, no sé si le cantaría otra canción, ¿no? Porque ella dedicó una canción también en la época de Velasco, cuando él hizo un conjunto de reformas a favor del agro, ¿no? Entonces vemos que la discriminación nos acompaña desde, por lo menos somos conscientes teóricamente, desde hace 200 años. ¿Cuánto estaban los españoles? Eran los blanquitos los que gobernaban y todo el resto eran indios, éramos indígenas, ¿no? Los que vivíamos en el país. Y esto se ha ido prolongando 200 años después. 200 años después, en muchas encuestas que hay del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura,
sobre el tema de la discriminación, casi el 50% de la población señala haber sido discriminada en algún momento de su vida o dicen que hay discriminación en el país, y en todo caso solo el 10% cree haber discriminado a otros, no se siente que ha sido un discriminador. O sea, nadie acepta el tema de la discriminación. Solo los que recibieron se sienten mal, hombres y mujeres. Los hombres, especialmente del campo, las mujeres del campo también, y las mujeres rurales en la ciudad, ¿no? La discriminación es una expresión de violencia estructural, o sea, no es un simple decir cholito, cholita, no es un simple dejo, no es un simple, entre comillas, un modo de decir con cariño o con desprecio. Es parte de la violencia estructural que nuestra sociedad vive hasta ahora, después de 200 años. Y lo curioso es que estamos en el bicentenario, y es algo para mí muy, muy interesante y muy grato también que haya un indígena, un indio o un cholo, así conforme va bajando de identidad, de combinación y mezclas, y sobre todo un cajamarquino, ¿no? Cajamarca es un lugar histórico en estos 200 años de bicentenario, ¿no? Un cajamarquino sea asumido como candidato en esta segunda vuelta a la posible, a estar en el sillón presidencial, ¿no?, del país, a dirigirlo en la medida que esto se realice. Pero por otro lado tenemos a una descendiente japonesa, hija de japoneses, también lidiando. Los japoneses, los chinos también han sido discriminados, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que la discriminación se mezcla no solo con el aspecto facial, sino también con las concepciones culturales y con la economía, ¿no? Como le dicen, la china Keiko o la china Kaka no es discriminada en la medida que tiene recursos económicos, ¿no? En cambio, si Castillo fuera un ex hacendado, no habría discriminación contra él. Pero ahora toda la ciudad, todo Lima, menos mal que generalmente es Lima, lo cholea, ¿no? Y para enviarlo más lejos todavía a Castillo, porque lo de ser cholo hace que todas las otras regiones asuman ese cholear, esa choleada contra él, lo terruquean, ¿no? Está de moda el terruqueo. Entonces, para asustar a los de Lima, menos mal que somos los de Lima los que nos asistamos, ¿no? Bueno, entonces, lo de la discriminación es un tema eje en estos momentos y lo vemos en físico, en carne y hueso, con estos dos personajes. Claro. Zoila, hay un tema que me parece recurrente en esto de la discriminación y el racismo. Los programas de televisión han precisamente normalizado la discriminación. Muy por el contrario de lo que se supone, estamos a la expectativa de poder cambiar este país. Y hay diferentes manifestaciones también racistas en instituciones públicas, en instituciones privadas. ¿Cómo superar esto que es un fenómeno estructural, pero que se supone todo el mundo se levantó aquí hace 200 años, y por supuesto para conquistar igualdad, derechos, etcétera, pero que mira dónde estamos y esto no se ha superado? ¿Qué hacemos? ¿Qué políticas públicas se pueden justamente aplicar ahora que se supone ingresa un nuevo gobierno el 28 de julio de este año? Mira, en tu set está la figura de la Chola Jacinta, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo ha demorado sacar a la Chola Jacinta del Canal 2? 20 años. 20 años. Las mujeres organizadas, tanto del urbe como de las zonas rurales, han tenido que trabajar y llegar hasta las Naciones Unidas para pedir que saquen a la Chola Jacinta. ¿Por qué el Canal 2 se empecinó en tener 20 años a la Chola Jacinta? ¿Por qué? Ahí hay una razón cultural, hay una razón económica.
La discriminación no viene solo porque eres chola y vistes una pollera, ¿no? La discriminación viene porque tienes un color de piel determinado que no es el blanco, porque el blanco es la primacía de ser ciudadano, ¿no? Porque las mujeres y los hombres, y especialmente la chola Jacinta se pintaba de piel oscura, cobriza, con sus cabellos largos, con su dejo y sin dientes, ¿no? Ya era para satanizar, o satirizar, más que satanizar, es satirizar. Y 20 años, la chola Jacinta era para meternos en el cerebro que las indias, las mujeres rurales son así, feas, horribles e imbéciles como la chola Jacinta, ¿no? Era para meternos en la estructura cerebral, en los tres cerebros, en el cerebro límbico donde tenemos todo lo que es arte, en el cerebro frontal donde está toda la inteligencia y toda la disciplina, indudablemente, y en el cerebro reptil donde tenemos todo lo violento, donde tenemos todo lo instintivo, para que penetre bien en los tres cerebros de toda la población, pues yo no lo veía, pero la mayoría de las poblaciones sí, los sectores populares sí, porque quieren distraerse un poco, ¿no? Y era una forma de meterles en el cerebro ahí, para que estén, para que las dendritas, las neuronas comiencen a cambiar, porque en 23 días, si tú utilizas, si tú quieres estudiar alemán, durante 23 días perseveras en un idioma, tú lo aprendes. Bueno, esto nos han metido 20 años, ¿no? 20 años para que seamos brutos, torpes, feos, horribles y para que digamos, somos así la población india, ¿no? Entonces, mira Claro, eso, igual, es terrible, ¿no? Es terrible eso, ¿no? claro, claro. Igual pasa Y con la ahora, figura del negro mama. claro, los negros y las negras, claro, al negro también se le discrimina, pero al final es el fuerte. Y la negra es sofisticada, es sexual, altamente sexual, ambos son altamente sexuales, los sexualizan inclusive y aceptan las canciones de ellos, de los negros, las canciones porque les divierte, pero no porque admiran la belleza de su arte, ¿no? Que ya Fran Fano lo decía, nosotros tenemos el arte está en nuestro cuerpo, la riqueza de los negros está en nuestro cuerpo, la riqueza del África está con nosotros, no necesitamos ver a nadie, ni a los leones, ni a las jirafas, sino a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y han tenido que pasar mucho tiempo para que las organizaciones de mujeres negras, las organizaciones de mujeres andinas, ¿no? Sean aceptadas por el Ministerio de Cultura, para que exista una ley contra la discriminación, el racismo, etcétera, ¿no? Y existe en el Código Penal el 323, el número 323 del Código Penal está dirigido a la lucha contra la discriminación. Muchas municipalidades lo ponen, ¿no? Pero gracias al trabajo de las mujeres. Mira, han tenido que ser las mujeres negras juntarse y decir protestamos, ¿no? ¿En qué siglo estamos? Estamos en el año 2000, después del Bicentenario. Los negros eran esclavos. La concepción que nosotros tenemos de todo negro es que ha sido esclavo y lo único que sabe es obedecer, ¿no? Al igual que los indios han sido discriminados y lo único que saben es obedecer. Esto nos dejó, esta figura, por ejemplo, es interesante porque nos dejó esa concepción. El blanco es altivo, y los indios piden disculpas, perdón o se someten, ¿no? Entonces tenemos muchas figuras, muchos gráficos, muchas ideas, muchas nociones que en el mismo colegio a los niños también se les discrimina. Los niños entre sí también se sienten discriminados por los niños más claritos, por los niños más oscuros. Y en el colegio, probablemente los colegios privados, probablemente la situación sea diferente. Si el niño que es cobrizo o es negro está en un colegio privado es porque sus padres tienen recursos, o sea, valen, ¿no? Entonces, ves, Claro. por ejemplo, el Ministerio de la Cultura lucha con la diversidad cultural, con la discriminación étnico-racial. Lucha, pero es una formalidad.
porque tiene lo que está haciendo, el trabajo que están haciendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y otras entidades, las municipalidades, por ejemplo, tienen un gran papel. En Miraflores no hay un solo letrero donde vayas donde no diga en esta casa o en este edificio, en esta entidad, no está prohibido la discriminación. Todos los bancos tienen una nota a la entrada. Todas las otras instituciones y las tiendas tienen una nota a la entrada. Indudablemente ha habido discriminación en la práctica, ha existido, o existe todavía, ¿no? Pero es solapada, o en todo, mientras no se demuestre, ¿no? Bueno, este tipo de campañas, este tipo de campañas, este tipo de letreros, este tipo de mensajes, por el contrario, no profundizan todavía ese arraigo muy propio de los peruanos, de ser discriminadores, racistas, porque también siguen, por ejemplo, programas en donde el blanquito, como decía alguien, los pituquitos miraflorinos, ¿no? Son los que prácticamente establecen nuevos estereotipos, normalizan la marginación y por supuesto cortan el acceso más por belleza física y músculos que por la inteligencia, que también, digamos, es un rasgo categórico que tiene cualquier mestizo en nuestro país. ¿No crees que es contraproducente contra un asunto tan profundizado en la cultura del país y que debemos trabajar mucho más en esto? Yo creo que sí, para eso está VIS Televisión. VIS Televisión, como otras empresas online, son las alternativas, son los medios de comunicación alternativos. Y a alguien, ayer escuché, creo que ha sido en el programa La Encerrona, Marcos Cifuentes dijo, acaban de retirarla del puesto en el que tenía la señora Ospino, que es una de las lectoras de libros muy importantes. La acaban de sacar del canal 4, o bueno, de uno de los canales importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? La directora de Canal N y Canal 4. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces la acaban de retirar. Y cualquier, o sea, los periodistas de los medios masivos en realidad tienen muy poca capacidad para orientar la concepción que ellos tienen sobre la libertad de expresión, sobre la ciudadanía, sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Al canal, ¿qué le interesa? El canal lo único que busca es recursos económicos y a través de cualquier situación impulsa que lo que tú señalas, ¿no? En los medios de comunicación desde hace, no sé, pues, vamos, 50 años. Hace 50 años que vienen diciendo las mismas cosas. Pero ¿quiénes son los que discriminan? Los blanquitos. Y los blanquitos son una minoría. Es una minoría. Cada vez el mestizaje va avanzando. No necesariamente con los blancos, pero el mestizaje andino con los negros y otras etnicidades va avanzando. Entonces, los blanquitos están arrinconados en sus canales, estos grandotes, y que buscan difundir cada vez más basura. Para eso está VIS Televisión, para crear alternativas y conciencia nacional a favor de que todos tenemos derechos, toda la población, todo el Perú, costa, sierra y selva. Las mujeres indígenas, por ejemplo, nadie habla de las mujeres indígenas. ¿Cuántas mujeres indígenas han ingresado en el Congreso? Tenemos a varias, ¿eh? De derecha, de izquierda, lo que sea, pero hay varias mujeres indígenas que han ingresado y habrá que respetarlas, o sea, menos mal que van a entrenarse, ¿no? Se van a entrenar y van a conocer el poder desde dentro, el poder fáctico de lo que significa el Estado peruano, ¿no? El Estado, van a conocer al Perú desde el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en estas elecciones. Sí, di. Claro, y en este caso espero que en el Congreso de la República no se repita aquella oportunidad en donde una persona también muy estimada, muy respetada en el campo intelectual terminó ninguneando, prácticamente insultando a quien hablaba el quechua como idioma materno, idioma común, pero le encargaron una comisión.
y que fue prácticamente ninguneada, fue duramente criticada y hasta avergonzada en una sesión del Pleno del Congreso. Que ese tipo de hechos no vuelvan a repetirse en la historia del Perú. ¿Te parece? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y mira, en la época de Ollanta, Ollanta ya era crítica y la discriminación era a todas luces, no sabían qué hacer. La derecha blanquiñosa estaba desesperada porque no entre Ollanta, porque Ollanta es mestizo, además no es general, era un simple comandante y llevaba en sus huestes, por decir así, en su lista congresal a las indias de dentro del sur, de Puno, llevaba a las cusqueñas, a dos cusqueñas muy importantes que gracias al gobierno de Ollanta, en ese momento, el quechua se hizo oficial en el Congreso. El quechua, que es nuestra lengua natural, que nosotros debemos amarla, difundirla, quererla, por primera vez comenzó a trabajarse. Gracias a ellas, porque ellas sabían castellano, pero ellas se impusieron y dijeron, queremos dirigirnos en quechua a nuestros ciudadanos de las otras regiones. Y mira, y salió bien. Ollanta no fue un mal gobierno. Claro, la derecha utilizó a Nadine para todo lo que él quería, pero ese es otro tema, ¿no? Y claro, a Nadine la blanquearon, poniéndole las ropas y las fotos en cosas, que se compre el vestido de $34,000, que el reloj de no sé cuántos, la blanquearon para después pisarla, para después la derecha dura, como se dice la DBA, la derecha dura y nefasta, la atropelló al final, la puso en el piso, en el charco, en el charco para que sepa de dónde vino, ¿no? Y después era en todo caso, durante el gobierno. Mira. Gracias. En todo caso, esto, como dirían algunos marqueteros que ven mal la parte comercial, es la cultura aspiracional de la mujer. Y también obviamente el hombre. Entonces, por ejemplo, y a mí me sorprende mucho estas estrategias comerciales de estas clínicas que ven, por ejemplo, el cáncer de mama. Blanquean el cáncer y además hacen grandes campañas haciendo aparecer, por ejemplo, que personas de escasos recursos que viven en los cerros tengan que convertirse como la reina de belleza de los concursos de Miss Universo. Y ponen esas imágenes como que ellas, curándose el cáncer yendo a una determinada clínica, van a superar esos males, cuando eso no es cierto. A pesar de esas campañas, entre comillas, sociales, lo que han hecho es aumentar los ingresos, ¿no? Creando más clínicas en diferentes barrios residenciales, pero obviamente también a costa de la marginación, precisamente, de las mujeres rurales, urbanos rurales, de los sectores populares del Perú. Es decir, hasta en eso se normaliza el racismo. Esto realmente no se sabe cuándo puede cambiar, y aún cuando estamos en pleno bicentenario, Zoila. ¿Qué propuestas concretas puede lanzar? Yo pienso que se va a cambiar con no solamente normas, ya existen las normas, se puede denunciar, pero las normas, por otro lado, el Estado es tan pobre, no tiene tanta fortaleza, porque realmente ahora siento que el Estado es casi nada. Hay normas, hay leyes, pero no las difunde el Estado, no las difunden las municipalidades, por ejemplo. Decían una nota hace días, solo hay que usar la mascarilla doble si es que usted hace tal o cual cosa y sale a comprar, etcétera, etcétera. Pero que resulta que en las filas que ha habido de compras, en las filas que ha habido de la población que se va a vacunar, un periodista le dice, ¿por qué usted no usa doble mascarilla? Bueno, porque tengo esta. Usted no sabe que tiene que usar doble mascarilla por X, etcétera, etcétera. Y le dice, no sabía. ¿Y por qué el alcalde no se lo ha dicho? ¿Por qué los alcaldes que tienen poca población, que están trabajando para esa sociedad, esas comunidades, por qué el alcalde no difunde todo esto, no difunde lo que el Estado quiere que difundan? ¿Por qué hay
si tú quieres, esa ruptura de continuación entre el Estado Mayor, que venía a ser el gobierno central, con las otras entidades, que son las alcaldías. Si aquí en Lima el alcalde no informa, imagínate cómo será en provincia, que no tenemos mayores datos, ¿no? O sea, mira, 200 años después, estamos como si recién San Martín hubiera firmado el Acta de la Independencia en 1821 y como Bolívar, después de la guerra de la batalla de la Quinoa, en 1824 se fue y dejó a candidatos al gobierno. Y ellos no sabían qué hacer, pura peleas. Han terminado las guerras militares, y los civiles estamos en guerra. O sea, son guerras psicológicas, son guerras culturales, son guerras mentales. El desarrollo de nuestra mentalidad está como cruzada por todos estos elementos de discriminación. O sea, es como si comenzáramos. ¿Cuál es la salida? Mira, 200 años después, que salga pues un cholo, que salga un indio, a ver qué va a hacer. Más desastroso que ese país no puede ser ya. Lo que hará es desmontar para luego montar algo nuevo. Yo pienso que sí, porque necesitamos romper determinados parámetros, porque si no se piensa que ya los ministros salen, ministros acá, directivos, etcétera, 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 pero no tienen capacidad para gobernar, para decirle a la población de San Juan del Lurigancho: miren, las normas son estas, nosotros los apoyamos, miren a las poblaciones de Villa El Salvador, darles salidas, no tienen agua, ya inmediatamente el agua que salga, ¿no? Y así sucesivamente, lo que necesiten. Me contaban unas personas que decían: no queremos que nos dé un bono más, porque creen que somos incapaces. Queremos que nos dé trabajo, posibilidades de trabajar, nosotros mismos podemos crear cosas. Bueno, que el Estado invente, tiene mucha creatividad con todos los ministros, 18, 20 o no sé cuántos directivos, que inventen rutas para superar esta pandemia. No podemos seguir encerrados, eso es cierto. Solo unos cuantos, tú y yo estamos encerrados, yo estoy encerrada. Pero toda la población, ¿no? Hay mujeres que tienen hijos. Mira, yo tengo a mi nieta, veo cómo son sus clases, digo, pucha, pobres mujeres de los sectores populares, pobrecitas, tienen que ver la limpieza de la casa, tienen que ver la comida, el cuidado, el repaso de los niños, tienen que ver si su celular funciona, no funciona. Laptop, olvídate del laptop. ¿Cómo se llama el iPad? ¿Cómo se llama los otros elementos? Salvo un celular y a cuenta gotas, porque no es pospago. Todo eso lo puede hacer el Estado. Todo lo puede hacer el Estado. Si otros países lo hacen, ¿por qué no el Perú? El Perú también puede ser mejor. Bueno, hay que ponerle el hombro, pues como dice el Estado. Hay que ponerle el hombro. Hay una agenda pendiente en cuanto se refiere a políticas sociales, Zoila, y la verdad es que siempre quedamos cortos en el tiempo para cada uno de los temas que tenemos que desarrollar, pero también está tu programa Bicentenarias, que tengo entendido sale ahora. Y el otro asunto, justamente, esta agenda ha sido postergada 200 años, pendiente de solución, y creo que debemos trabajar justamente en eso, porque tenemos graves problemas, sobre todo de identidad nacional. Entonces, acuérdate que el peso, inclusive el peso electoral, es determinado también por las regiones, con regiones muy bien marcadas. Acuérdate, Zoila, que en algún momento inclusive la población aymara de Puno quiso unirse con los aymaras de Bolivia y crear hasta su propio estado. Pero, por ejemplo, otros grupos poblacionales del Perú, por ejemplo, de la selva del Daten del Marañón y otros, son ninguneados porque no tienen pues presencia política y no tienen cómo llegar inclusive a la ciudad. De modo que esta marginación, el racismo, se ha normalizado, entre comillas, en nuestro país, y es parte de esta agenda histórica pendiente de resolver en nuestro país, Zoila. Muchas gracias por tu intervención y vamos a seguir tocando estos temas a profundidad para contribuir también a resolver estos asuntos que están pendientes en nuestro país de cara también al Bicentenario.
Zoila, muchas gracias. Invita más bien a tu público para que sintonicen esta tarde bicentenarias. Gracias, Miguel. Por lo menos cuento contigo. Tú eres la esperanza para cambiar en algo, aunque sea este año, 2 años, 5 años más. Y gracias a BIS Televisión por ser la alternativa de cambio cultural, mental, estructural, ¿no? De los ciudadanos que nos escuchan, ¿no? Y bueno, yo invito para el día de mañana, disculpa, ese mañana martes, vamos a hablar solo con varones sobre tecnología, ciencia y tecnología, ¿no? La tecnología es sumamente importante en medio de esta pandemia. O sea, está acelerando la necesidad de elementos tecnológicos, está acelerando la necesidad de que todos utilicemos diversas metodologías tecnológicas, ¿no? Y que sea para bien, que sea para... Porque si le das a un niño un celular, bueno, se pone a ver porno, ¿no? Si das a una niña, se pone a ver todas las mallas y todos los dibujos, etcétera, 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 ¿no? Entonces queremos ver cómo, de qué manera la tecnología que está avanzando mucho y lo están trabajando jóvenes. La belleza de todo esto es que los jóvenes de 20 años para arriba están con nosotros, modificando y cambiando todo a favor del país. Entonces mañana de 5 a 6, por favor, tenemos nuestro programa Bicentenarias y se va a hablar de ciencia y tecnología a favor del desarrollo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoila Hernández, por esta participación ahora en Ánfora 2021. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con lo último en el programa de hoy.